¿Cuánto estamos agradecidos con el Señor? Amén. Amén, gloria a Dios. Estamos más que gozosos, más que contentos, que todavía lo podemos encontrar, todavía lo podemos buscar, hermano. Todavía podemos entrar delante de su presencia con acción de gracias. Y, hermano, estamos viviendo momentos un poco difíciles. Momentos nos ha tocado vivir en donde las cosas, hermanos, no se ven tan prometedoras. Y les quiero contar una historia. Esta es la historia de un ratón en una granja. Esto era un ratón que estaba en una granja y los granjeros pues estaban cansados del ratón y fueron a la tienda a comprar ratoneras. Y cuando el ratón vio que los dueños de los granjeros tenían ratoneras, pues el ratón se desesperó. Se desesperó mucho el ratón y fue a donde la gallina y le dice a la gallina: gallina, los granjeros han traído ratoneras y estoy desesperado, ¿qué puedo hacer? Temo por mi vida, le dice el ratón a la gallina. Y la gallina le dice: bueno, ratoncito, ese no es mi trabajo, no sé qué hagas. Yo lo único que hago aquí es poner huevos y ya. Y no tengo, ese no es mi problema, le dice el ratón. Y el ratoncito siguió desesperado y siguió corriendo y se encontró con el cerdo. Y allá va el ratoncito donde el señor cerdo. Y se lo dio con respeto, ¿verdad? Señor cerdo, señor puerco. Tengo una preocupación y es que los granjeros han traído una ratonera y temo por mi vida, estoy desesperado, no sé qué hacer. Y el cerdo lo miró y le dice: ratoncito, no te puedo decir nada, no sé qué hacer, no es mi problema, mira a ver qué te inventas, le dice al cerdo, le dice el cerdo al ratón. Y luego el ratón sigue desesperado, el ratoncito, y llega donde la vaca. Y le dice a la vaca: vaca, estoy desesperado. Los dueños de la granja han traído una ratonera y no sé qué hacer, temo por mi vida. Y la vaca le dice: tú tienes un muy gran problema. Y yo no sé qué te puedo decir porque el trabajo mío es dar leche. Y ese no es mi problema, ratoncito. A ver, mira a ver qué te puedes resolver. Y el ratón se fue cabizbajo, entristecido, porque nadie pedía ayuda y nadie le podía ayudar. Un día se levanta la esposa del granjero por la noche y se tropieza con una de las ratoneras. Y cuando se tropieza con una de las ratoneras, la pilla bien duro en el pie y el pie se comienza a hinchar. Y al el pie comenzarse a hinchar, le comenzó a ella a dar fiebre, le dio una fiebre extremadamente grande. Y llamó al doctor y el doctor le dijo: tú eres granjero, tú no tendrás una gallina por ahí. Y le dice: hazle un caldo de gallina a ver qué es lo que le pasa. Y cogió el granjero aquella gallina, la cogió, la mató, la peló y le hizo un caldo a la gallina, de gallina a la mujer, pero la mujer no mejoraba. Pues él la llevó al hospital. Y cuando llegó al hospital, allá se puso gravísima, la tenían en máquinas y todo, y muchos familiares vinieron a verla. Y cuando llegó el tiempo de despachar a la familia, el granjero dice: vamos a mi casa, vamos, yo voy allí, llego y cocino y para que comamos todos, por favor, para que me acompañen en este tiempo de dolor. Y cuando llega el granjero, coge al cerdo, también mata al lechón y cocina para la familia que había llegado allí. Varios días después, lamentablemente, la esposa de este granjero muere. Y cuando muere, hacen la funeraria en la casa del granjero. Y toda la familia, todos los vecinos se juntaron para darle el pésame a este gran hombre de la ciudad.
Y él, al ver tanta gente, cogió y mató a la vaca. La moraleja de esto es que muchas veces, aunque no lo vemos, esto que está ocurriendo en el mundo ahora mismo nos afecta a todos nosotros. Aunque no sea nuestro trabajo, nos afecta a todos nosotros de una manera u otra. Vemos un alza, hermano, de robos, matanza y destrucción. Jesucristo, esto fue lo que él dijo, que el enemigo no solo viene a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo ha venido para que cada uno de nosotros tengamos vida. El plato preferido del enemigo es precisamente agarrarse de las circunstancias que están pasando alrededor en nuestro entorno. Todo nos afecta y afecta a todos, tanto culpables como a inocentes. El mundo sufrió una hambruna, bueno, más de una vez, pero en esta ocasión la hambruna en Egipto. No sé si se acuerdan los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna. Y solamente a José, un hombre de Dios, le fue dada la revelación del sueño de Faraón. Y yo me preguntaba, ¿quién podrá ser salvo a través del testimonio de nuestra prueba? El testimonio de nuestra relación con Dios. Amós, el libro de Amós 8:11, nos habla sobre un hambre, hermano, un hambre que está ocurriendo en estos días, y creo que es muy apropiado hablar sobre esta hambruna que está, hermano, a la vuelta de la esquina. Un hambre, hermano, que no tiene que ver con lo material. Esto no es un hambre que tiene que ver con el hambre físico, con ir a recoger comida. Esto es un hambre que es el hambre que se está viendo mucho, hermano, mucho en estos tiempos, y no lo hemos pensado muy bien. Se puede ver con lo que está pasando hoy en día. Virus por todas partes, hermano, protestas. Vemos la falta de afecto natural del hombre, la falta de hacer lo bueno. Todo esto, hermano, está relacionado con este tipo de hambre. Todo esto está relacionado con este tipo de hambre, y este hambre es el hambre de la palabra de Dios. Lo único que puede satisfacer al hombre, satisfacer el hambre y la sed del hombre, la sed de justicia en nuestras vidas, es la palabra de Dios. No hay nada en el mundo que pueda satisfacer más que la palabra de Dios. Amós, el libro de Amós 8:11 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Estamos hablando sobre la palabra de Dios, nosotros los creyentes a los incrédulos. Ese es el trabajo que Dios nos encomendó. A la iglesia le encomendó Jesucristo a que fuese a hablar de la palabra de Dios hasta el fin del mundo. O sea, estamos vivos todavía, ¿cierto o no es cierto? Estamos vivos, tenemos buena salud, estamos bien alimentados, estamos aquí bien sentados, estamos en el templo adorando a Dios.
bueno, que es bueno adorar al Señor. Aleluya, gloria a Dios, es bueno. Pero aún más importante es predicar el Evangelio a las naciones. Es predicar el Evangelio a nuestros vecinos. Es predicar el Evangelio a nuestros hijos. Es predicar el Evangelio a todas nuestras familiares. Es importante. No podemos dejar que los que nos rodean se mueran de hambre espiritualmente. ¿Qué significa tener hambre de la palabra de Dios? Esto tiene un significado grande, hermano, y vamos a verlo prontito. Una nación o un individuo sin la palabra de Dios carece de libertad. Una nación o un individuo que no tiene la palabra de Dios carece de libertad. Juan 8:32 dice la palabra del Señor, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es el verbo, aquel verbo que se hizo carne y estuvo en medio de nosotros. Él es la palabra de Dios encarnada. Gloria a nuestro Señor. Acuérdense que para aquellos tiempos no había Biblia. Para aquellos tiempos lo que había era Cristo. Lo que había era llenura del Espíritu Santo. Lo que había era poder de Dios. Pero déjeme decirle que el mismo Dios que era de ayer es hoy y será siempre. Pero ¿por qué no estamos viendo el poder de Dios? ¿Por qué no estamos viendo la mano de Dios? Aunque sí que todas estas cosas tienen que pasar, hermano. Pero van a pasar. ¿Usted sabe por qué? Por falta de ir a evangelizar, a salir del templo, a salir de las cuatro paredes, a hablarle a la gente de que Cristo salva, de que Cristo sana, de que Cristo puede levantar muertos, hermano. Que tu situación, en la situación que tú estés, no dicta tu futuro. Hermano, la situación que nuestros problemas, nuestras tribulaciones, en las tribulaciones que estemos, no dicten el futuro. Que Dios sea el último que tenga, que Dios sea el último, la última palabra en nuestras vidas. Es imposible esclavizar a alguien que vive buscando la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios, hermano. Es imposible esclavizar a alguien a que tenga una relación con la palabra de Dios. Escuché una vez decir, había un pastor en Alemania que lo arrestaron porque predicaba el evangelio sin importarle lo que dirían y sin importarle ir a la cárcel, hermano. Y cuando lo metieron en la cárcel, una hora después le dice a uno de los encarceleros, le dice, carcelero, ¿no tendrás alguna Biblia por ahí? Y el encarcelero le dice, pero es que por la misma Biblia es que tú estás allá adentro metido. ¿Cómo me estás pidiendo una Biblia a mí? Y el pastor le dice, bueno, pues entonces la citaré. Y comenzó a citar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me falta. Óigame, hermano. Cuando estemos en tiempos de tribulaciones, cuando estemos en tiempos de pruebas, más vale que nosotros tengamos algo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios atrae su presencia. La palabra de Dios atrae su gozo. La palabra de Dios atrae su amor. Atrae su benignidad. Es más grande el que esté en nosotros que aquel que está en el mundo. Y si tenemos a Cristo Jesús, ¿quién contra nosotros? Nadie. Pero el mundo no le conoce, hermano. Por eso es que nosotros como iglesia que le conocemos, tenemos que ir al mundo, hermano. No a juntarnos a hacer lo que hace el mundo, sino a hacer levadura, hermano, a influir con la palabra de Dios. Todo esto que está pasando, hermano, está relacionado con el hambre de la palabra de Dios. El buscar a Cristo, el buscar a Jesucristo, aquel verbo que se hizo carne, trae libertad
a nuestras vidas. Oigan, hermano, yo me recuerdo como si fuese ayer, cuando yo me convertí, acepté al Señor. Eso fue como si me hubiesen quitado, hermano, 100 libras de encima. Un peso grandísimo. ¿Cómo yo podía llegar al cielo? ¿Cómo yo podía llegar al cielo yo siendo pecador? Que mis acciones, hermano, en vez de acercarme a Dios, me estaban alejando más y más y más. Y cuando escuché aquel versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas buenas, hermano. Y de aquel momento, hermano, yo dejé las cosas viejas. Las dejé que pasaran, las dejé en el altar, hermano. Derramé mi corazón, derramé mi vida delante de Cristo y Cristo me ha hecho una nueva criatura, me ha hecho hijo de Dios. Y esto es lo que hace la palabra del Señor, hermano, y trae muchas cosas buenas a nuestras vidas. La iglesia debe ser guardiana de la verdad. Nosotros tenemos que ser guerreros de la verdad. Guerreros en dar la palabra, hermano, no guerreros. Nosotros, dice Pablo, que nosotros no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y ahí es que nosotros tenemos que dar la guerra espiritualmente. ¿Cómo damos guerra espiritualmente? Dando rodillas, dando testimonio, ayunando, buscando la presencia de Dios, manteniéndonos ocupados leyendo la palabra de Dios cuando tengamos un tiempo libre, hermano. Ya basta de tener tiempos libres para perder el tiempo en la televisión, para perder el tiempo en las redes sociales, para perder el tiempo hablando de bochinche con el vecino. Es tiempo de que nos pongamos, hermano, para nuestro número y empezar a buscar de la presencia de Dios. Empezar a tener una relación con el Dios vivo, con el Dios poderoso, con el creador del cielo y de la tierra. Esto que está pasando, hermano, es por la vagancia espiritual que ha tenido la iglesia en estos últimos días. Cristo es la verdad. Y la verdad que se encuentra en Cristo nos hace libres. Qué bueno es el Señor cuando nos hace libres, cuando estamos libres de todo pecado, cuando sabemos que tenemos la certeza de que hemos sido perdonados y que vamos a ir al cielo algún día a estar junto con Él por una eternidad, hermano. Por esto fue que Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que tuviésemos libertad de poder tener una relación nueva con el Creador, estar siempre ante su presencia. Y que todas las cosas sean nuevas. Déjame decirle, hermano, que yo no me he quitado, no me he salido delante de la presencia de Dios. Yo estoy aquí y busco la presencia de Dios. Me monto en mi carro y estoy con la presencia de Dios. Llego al supermercado y estoy con la presencia de Dios. Llego a mi hogar y allí encuentro la presencia de Dios. En donde sea que estoy trabajando y encuentro la presencia de Dios. Dios puede estar en todos lados. Él está en todos lados. Gloria a Dios. Una nación o un individuo sin la palabra de Dios no tiene un fundamento sólido. Fíjense, ya vimos, sin la palabra de Dios no tenemos ¿qué? No tenemos libertad. Y sin la palabra de Dios no tenemos un fundamento sólido. En Mateo 7, del 24 al 29, Jesucristo está hablando sobre una palabra, sobre estos fundamentos. Y dice el Señor que cualquiera que oye a Jesús y hace las palabras que Él dice, es comparado a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y cuando llegó la tormenta, hermano, ¿quién sabe aquí que va a llegar la tormenta? El tiempo, hermano, el ser cristiano no quiere decir que vamos a tener una vida color de rosa. Al contrario, hermano, al enemigo no le gusta que leamos la palabra de Dios. Al enemigo no le gusta que busquemos a Dios. ¿Usted sabe por qué al enemigo no le gusta que busquemos a Dios?
porque Él nos quiere mantener esclavos. El que no conoce la palabra de Dios está esclavizado por las manos, las garras del enemigo. Y dice el Señor Jesucristo que cuando llegó la roca, cuando llegó la tormenta a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, dice que esa casa no cayó, lo que él edificó no cayó. Lo que él edificó no cayó, porque su casa estaba edificada sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús. Pero aquel que oye las palabras de Jesús, aquel que oye su palabra y no las hace, es comparado a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y cuando llegó la tormenta, aquella casa que él edificó cayó, porque estaba edificada sobre la arena. Y fue grande la ruina de aquella casa, hermano. Y esto es lo que hace cuando una nación o un individuo no tienen la palabra de Dios como fundamento. No buscan el reino de Dios primeramente y su justicia. No buscan al Dios Todopoderoso, primera instancia. La iglesia, hermano, nosotros como iglesia debemos edificar sobre los fundamentos sólidos de la palabra de Dios. Es importante que nosotros edifiquemos sobre la roca, sobre la palabra de Dios, sobre Cristo Jesús. Amén. Ahí la hija mía está diciendo gloria a Dios, amén. Qué bueno es el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Que el Señor dar esa palabra a nuestros hijos, la palabra del Señor, transmitirla, hermano. Y cuando llegue, si estamos, hermanos, en el fundamento sólido de la palabra de Dios, cuando llegue la tormenta, cuando llegue el tiempo de la tempestad, no debemos temer mal alguno. No debemos temer ni desmayar. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque nuestro Dios, la palabra de Dios, Jesucristo, su Espíritu Santo, está conmigo a donde quiera que vayamos. De la única manera, hermano, que podemos hacerle resistencia al enemigo es con la palabra de Dios. No hay de otra. La única resistencia que nosotros, la única arma que nosotros tenemos en contra de estas huestes espirituales de maldad es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios estamos derrotados. Sin la palabra de Dios nuestra casa se va a ruinas. Sin la palabra de Dios nuestra vida es nada. Si nos faltan fuerzas para seguir, debemos poner la mirada en Cristo Jesús. Si estamos perdiendo alguna batalla, hermano, si estamos en medio de la batalla, más vale, hermano, que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Vengamos arrepentidos, humillados delante de su presencia. Ya sea, hermano, por hermano, nosotros no somos perfectos. Si hemos tropezado, pues hermano, no se preocupe, el problema no es tropezarse, el problema es volver a levantarse y orar al Señor y ser perdonado por el Señor y que el Señor llegue a nuestra vida y comience a batallar ese caminar hacia la victoria que nos da Cristo Jesús desde la cruz del Calvario. Cuando ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida que nos guía hacia la victoria. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano, cuando Él nos guía hacia la victoria. Una nación o un individuo sin palabra de Dios depositan su fe en cosas vanas. Hermano, todos tenemos fe. Todo el mundo tiene fe. Vuelvo y lo repito, todos tenemos fe. Todos creen en algo. Fe es creer. Todos creemos en algo. Pero primeramente tenemos que creerle a Dios.
Si no creemos en Dios, cualquier otra cosa que creamos es vano, vacío, sin esperanza. Porque el único que nos da esperanza de que hay una vida después de esta, una vida de paz, una vida donde no hay sufrimiento, una vida donde no hay llanto, es Cristo Jesús. Esa es mi esperanza. El comienzo de un caminar victorioso, oiga bien, el comienzo de un caminar victorioso es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿En dónde depositamos nuestra fe? Si depositamos nuestra fe en el 401k, déjeme decirle que ahí no hay esperanza. Hoy puede estar, mañana no puede estar. Si usted deposita sus esperanzas en lo que le llaman aquí los stock market, déjeme decirle que ahí no hay nada seguro. Suben y bajan. Si usted pone su esperanza en su casa, déjeme decirle que todo lo material, hermano, con el tiempo se desvanece. No hay nada seguro. Si usted pone su confianza en algún maestro, en alguna persona, en el hombre, déjeme decirle, hermano, que el hombre tiene principio y tiene final. No hay esperanza alguna. En el único donde se encuentra esperanza, en el único donde podemos encontrar vida, en el único donde nosotros podemos encontrar, hermano, cosas fuertes, el fundamento sólido, es en Cristo Jesús, el cual resucitó en el tercer día, dejando pruebas indubitables de que hay una vida después de esta. Y que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas obtiene la vida eterna. Gloria a Dios, hermano. Ese es un momento para darle la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Depositemos nuestra fe en Cristo Jesús. Todo lo material aquí se queda. Todo lo material con el tiempo se desvanece. Es mejor depositar nuestra confianza en cosas que duran. Y la vida que se encuentra en Cristo, déjeme decirle que es una vida eterna, dura para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es bueno Dios. Es bueno Dios. Es bueno Dios. ¿Estamos aquí o estamos allá? Es bueno Dios. Amén. Gloria a Dios. Es bueno nuestro Señor. Descuidar la palabra de Dios es dejar pasar hambre al hombre espiritual que está en nosotros. Fíjate, hermano, para usted poder darle algo a su vecino, usted primero tiene que tener. Si usted no tiene, no le puede dar al vecino. Por eso tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque si le vamos a dar del Espíritu Santo a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, al que está próximo a nosotros, no solamente a nuestro hermano, al que está próximo a nosotros. Jesucristo dice, ámense los unos a los otros, sin excepciones. Y si usted quiere darle de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo que hay en usted, hacia el vecino, al prójimo, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo primero. Usted tiene que tener. ¿Cómo le voy a dar yo pan a mi hermano? O a mi vecino, o al próximo que está, si no tengo pan en mi casa, hermano? ¿Cómo? No me lo puedo inventar. No me lo puedo inventar. Y más nos vale, hermano, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Algún día, hermano, dice la palabra en Amós, que algún día Dios enviará hambre a la tierra de oír su palabra. Por eso yo exhorto, hermanos, a que busquemos a Dios, a que busquemos de su presencia, busquemos su palabra mientras pueda ser hallado. Buscadle entre tanto
está cercano. Dejemos los caminos impíos, hermano, y volvamos a donde el Señor, el cual es amplio en perdonar, grande, misericordioso. Dios tiene misericordia de aquellas personas que se arrepienten en espíritu y en verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que examinar nuestro caminar y volver al dador de la vida, hermano. Hoy es el día. Sí, te hablo a ti. Hoy es el día que hizo el Señor para satisfacer el hambre y esa sed espiritual que hay dentro de ti. Todavía Él está cerca para salvar. Todavía Él está cerca para redimir. Todavía Él está cerca para que podamos llegar delante de su presencia en arrepentimiento para recibir el perdón de pecado por la sangre de Cristo Jesús. Todavía hay tiempo para salvar el alma de la destrucción eterna.